Entonces, acá tenemos esta función, ¿no? Y tenemos que hallar el punto del gráfico de f en el que la recta tangente que tiene pendiente igual a 3, ¿no? Intersecta esto, dar la ecuación de la recta tangente de dicho punto. Bueno, entonces, ¿qué hago? Primero, la derivada primera de la función. F' de x va a ser igual a 3 por e a la 3x menos 12. Y esto tiene que estar igualado a 3. O sea, yo sé que 3e a la 3x menos 12 es igual a 3. Yo tengo que determinar cuál es el punto este de acá. Si yo despejo esto, me queda que e 3x menos 12 es igual a 1. Entonces, yo para bajar esto tengo que aplicar logaritmo. Aplico el logaritmo neperiano de ambos lados. Logaritmo de e a la 3x menos 12 es igual al logaritmo de 1. Si yo bajo esto de acá, me quedaría que 3x menos 12 por logaritmo de e es igual a logaritmo de 1. Yo sé que el logaritmo de e, como tiene base e, va a ser igual a 1. Y el logaritmo de 1 es igual a 0. Por lo tanto, sé que 3x menos 12 es igual a 0. 3x es igual a 12. X es igual a 12 sobre 3, que es igual a 4. O sea que pasa por el punto 4. Entonces, f de 4 va a ser igual a e a la 3 por 4. Tengo que reemplazar este punto en esta x, menos 12 más 5. F de 4, ¿a qué va a ser igual? 3 por 4, 12. 12 menos 12, 0. Todo número elevado a la 0 es igual a 1. 5 más 1, 6. O sea que yo tengo que el punto va a ser el punto 4, 6. ¿Qué hacemos ahora? Ecuación de la recta que pasa por un punto. Y menos y0 es igual a x menos x sub 0 por n. Y menos 6 es igual a x menos 4 por el valor m, 3. Y menos 6 es igual a 3x menos 12 y es igual a 3x menos 12 más 6 e y es igual a 3x menos 6. O sea que esta es la recta tangente a esta función, ¿sí? Que tiene esta pendiente y que pasa por el punto 4, 6. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno, sea f de x igual a 5x Profe, cuadrado sobre x menos 3, determinar el dominio, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos locales de f. Bueno, vamos a empezar a hacer esto. profe, en este tuve una Sí, duda decime. con la intersección con el eje Y. Bueno, hazlo y después te digo. Dale. Bueno, acuérdense del dominio, ustedes siempre tienen que buscar cuáles son las restricciones que puede llegar a tener la función, ¿sí? Las indeterminaciones. En este caso es respecto de x menos 3. El denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces yo tengo que x menos 3 tiene que ser distinto de 0, por lo tanto x es igual a 3. ¿Sí? Entonces significa que el dominio de la función van a ser todos los números reales menos el 3. Ahora puedo hacer el estudio de las asíntotas. Entonces yo sé que tengo una asíntota vertical en x igual 3. ¿Y qué hago? Directamente, a ver. Bueno,
Entonces yo tengo acá que esto es 3. Esto es 3 por izquierda. Esto es 3 por derecha. Esto sería 2,99 y esto 3,01. Límite de x tendiendo a 3 por izquierda de 5x cuadrado sobre x menos 3, ¿sí? Arriba me va a quedar un número positivo. Y abajo me va a quedar un número positivo, ¿por qué? Porque este número, negativo, perdón, porque este número es más chico, es 2,99. Menos 3 me queda un número negativo. Entonces esto es menos infinito. Límite de x tendiendo a 3 por derecha de 5x cuadrado sobre x menos 3, me queda positivo, positivo, y esto es igual a más infinito. Ahora, como sé que el grado del denominador es menor al del numerador, yo ya sé que no tengo asíntota horizontal, ¿sí? No existe la asíntota horizontal. Entonces, cuando no tiene asíntota horizontal significa que puede llegar a existir una asíntota oblicua, ¿sí? Acuérdense, puede llegar a existir. Entonces, ¿cómo era? Y en este sí existe. En esta sí existe. Entonces, ¿yo qué tengo? Yo sé que la asíntota oblicua siempre va a ser del tipo I es igual a mx más b, donde m es igual al límite de x tendiendo a infinito de f de x sobre x. Que en este caso, ¿qué me quedaría? Que es 5x cuadrado sobre x cuadrado menos 3x. O sea, esta x ya se la multipliqué al denominador, es como que hice vi un paso. Entonces, cuando esto yo lo llevo al infinito, acá me olvidé de poner el límite, pero vamos a poner prolijamente. Esto es igual al límite de x tendiendo a infinito de 5x cuadrado sobre x cuadrado menos 3x. Cuando yo esto lo hago tender a infinito, me va a quedar que esto da 5. Y 5 va a ser la pendiente. El valor de b es igual al límite de x tendiendo a infinito de f de x menos mx. O sea que el valor de b es igual a límite de x tendiendo a infinito, ¿sí? De 5x cuadrado, x menos 3, menos 5x. ¿Sí? Esto es igual al límite de x tendiendo a infinito de x menos 3, 5x cuadrado, menos 5x por x menos 3. Esto va a ser igual al límite de x tendiendo a infinito de 5x cuadrado menos 5x cuadrado más 15x sobre x menos 3. Esto con esto se me va. Entonces esto me queda que es el límite de x tendiendo a infinito de 15x sobre x menos 3, y esto me da igual a 15, que este es el valor de b. Por lo tanto, yo voy a tener que la ecuación de la recta y es igual a 5x, ¿sí? Más 15. Y ahí yo ya tengo mi asíntota oblicua. Ahora lo que tengo que determinar, ¿no?, es máximos y mínimos. Entonces primero busco cuáles son los puntos extremos, los extremos relativos. ¿Qué hago? La derivada primera de la función. Entonces yo tengo que
f' de x va a ser la derivada de esto por esto sin derivar. Sería 10x por x menos 3 menos la derivada de esto por esto sin derivar. La derivada de esto es 1, me queda 5x cuadrado. Sobre x menos 3 al cuadrado. Me queda que f' de x es igual a 10x al cuadrado menos 30x menos 5x cuadrado sobre x menos 3 al cuadrado. Y esto significa que f' de x es igual a 5x cuadrado menos 30x sobre x menos 3 al cuadrado. Ahora, para los extremos relativos, tengo que igualar la derivada primera a 0. Entonces, ¿qué hago? Digo, el numerador tiene que ser igual a 0. 5x cuadrado menos 30x es igual a 0. Puedo sacar factor común x, o 5x incluso. Entonces, ¿qué me quedaría acá? Que esto es x menos 6. X menos 6, ¿sí? Y esto es igual a 0. Entonces yo tengo dos extremos relativos. Yo tengo que x1 es igual a 0, porque 5 por 0 me daría que todo es 0. Y el otro acá es igual a 6. 6 menos 6, 0. Esos son los dos extremos relativos. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Es más, puedo ir adelantando el punto, sé que son los extremos relativos y buscar las coordenadas de esos puntos. Y después lo igualo en la derivada segunda, que es lo mismo. O directamente busco la derivada segunda de esta función de acá. A ver, ¿qué es lo que tengo que saber de acá que no tengo que borrar? Que tengo asíntota vertical en x igual a 3. Esto está bien y dejo eso allá. Borro todo esto. Ahora, tengo que derivada primera era igual a 5x cuadrado menos 30x sobre x menos 3 elevado al cuadrado. Derivada segunda de x es la derivada de arriba por lo de abajo sin derivar. Sería 10x menos 30 por x menos 3 al cuadrado menos la derivada de esto por esto sin derivar. O sea que puedo poner 5x cuadrado menos 30x por esto sin derivar. Me quedaría que es 2x menos 3 sobre x menos 3 a la cuarta. La derivada segunda de esto, puedo tomar factor común x menos 3. ¿Sí? O sea que acá me quedaría que esto es 10x menos 3 por x menos 3 menos 2, 5x cuadrado menos 30x, ¿sí? Todo sobre x menos 3 a la cuarta. Con este se me simplifica. Esto me queda el cubo. Entonces me queda que la derivada segunda de x es igual a 10x menos 3, x menos 3, menos 2, 5x cuadrado menos 30x sobre x menos 3 al cubo. Podría ser la distributiva de esto, pero lo único que me interesa es reemplazar los puntos.
Entonces yo digo, f segunda de 0, ¿sí? Quiere decir que yo reemplazo con 0 acá. Acá me quedaría, ¿qué es? Menos 3, ¿sí? Menos 3, menos 2 por... así. Esto se me hace 0, esto se me hace 0, 2 por 0, 0. Sobre este número de acá abajo, que sería menos 3 al cubo. Y lo que ustedes tienen que estudiar ahí es cuál es el signo que les da. En definitiva, arriba me queda positivo y abajo me queda negativo. Como este número es un número menor a 0, yo tengo un máximo relativo. ¿Sí? Entonces yo puedo determinar acá. El punto este, cuando vale 0, es 0. Fíjense, si yo hago f de 0, se me hace 0 arriba y abajo me queda 0 dividido menos 3, 0. Y este punto, que es el punto 0, 0, es un máximo relativo. ¿Sí? Ahora, tengo que reemplazar con 6. Y de vuelta, lo que interesa son los signos. Entonces, digo f de 6. Acá. Si yo reemplazo en esto con 6, me queda este número positivo por este número positivo. ¿Sí? Positivo, positivo. Menos. Acá. 6 por 6, 36. ¿Sí? Esperen. 6 por 6, 6 por 6, 36. 36 por 5. Sería 180. Este número de acá me queda 180. Este número de acá me quedaría que sería también 180. O sea que esto se me hace 0. Entonces me queda acá positivo. Y acá me quedaría que es 6 menos 3, me quedaría un número positivo. Por lo tanto, este número es mayor a 0 y yo tengo un mínimo relativo. Entonces yo tengo que en el punto es f de 6, acá sería 180 arriba, acá sería dividido 3. ¿Sí? Porque sería 6 menos 3, 3. Entonces este punto sería esto de acá. A ver. Y acá es la nueva parte que digo que tengo un mínimo relativo. Entonces en este punto, en el punto 6, 60, tengo un mínimo relativo. ¿Sí? Ahora, voy a pasar esto acá arriba y vamos a hacer la tabla. O puedo hacer la tabla directamente acá arriba. Profe, No ¿la tabla olvidarme es de esto. necesario hacerla? No, es para ver la concavidad, todo es como para corroborar todos los puntos, más que nada. Ok, Entonces, porque yo no hice ni la tabla ni el gráfico. es un desastre eso. Entonces, ¿yo qué puntos tengo? Tengo el punto 0, 6 y tengo el punto 3, que es la asíntota vertical. ¿Sí? Entonces acá tengo 0. Acá tengo el punto 3. Acá tengo el punto 6. Esto es derivada primera. Esto es la derivada segunda en x. Y acá es menos infinito 0, 0,3, 3,6
y de 6 a más infinito. ¿Sí? Entonces empiezo a reemplazar. Quiero un número negativo ahí, póngale que es menos 1. Tiene que estar dentro del intervalo entre menos infinito y 0. Menos 1. Arriba me queda un número positivo y abajo me va a quedar un número negativo. Entonces este número es menor a 0. ¿Sí? Después le pongo las rayitas todo. Acá le puedo poner el valor 1. ¿Sí? Entonces arriba me queda positivo y acá abajo me va a quedar también negativo. Es menor a 0. Le pongo un número que es mayor. ¡Ay, qué bolas! Perdón, me confundí, lo estoy reemplazando en la derivada, en la función original lo tengo que derivar, lo tengo que hacer en la derivada primera, perdón. Lo estaba reemplazando mal. Tengo que reemplazarlo en esta de acá. Borro esto, porque si no después me voy a confundir. A ver, si yo pongo acá el valor menos 1, ¿sí? Este me va a quedar un número positivo y acá también me va a quedar un número positivo. Más. Abajo me va a quedar un número positivo. O sea que es un número mayor a 0. Como todo esto es elevado al cuadrado, yo sé que todos los denominadores me van a quedar positivos. ¿Sí? Ahora, reemplazo un número entre 0 y 3. Le doy el valor 1. ¿Sí? Si le doy el valor 1, acá me va a quedar un número negativo. ¿Sí? Si le doy un valor entre 3 y 6, póngale que sea el valor, qué sé yo, 5. Si le doy el valor 5, sería 5 por 5, 25, por 5, 125. ¿Sí? Entonces acá tendría que es 5 por 3, 15. ¿Sí? Me da un número negativo, que es menor a 0. Y si yo le doy un valor 6, por ejemplo, sería 6 por 6, 36. No, mayor a 6, perdón. Le doy un valor 7. Sería 7 por 7, 49. 49 por 5. 240 y acá sería 150. O sea que me quedaría un número positivo y este número es mayor a 0. Ahora, voy por la derivada segunda. Derivada segunda, reemplazo acá. Si yo le doy acá un valor que es menor, bueno, me convendría por ahí hacer el desarrollo de esto de acá. Me convendría hacer, a ver, esperen un segundito. Bueno, continuamos. Acá le doy el valor menos 1. ¿Sí? Entonces, si le doy el valor menos 1, a ver acá abajo, hago así, 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 así. Esto está acá elevado al cubo, no era multiplicado por 3. Arriba me quedaría un número negativo y abajo me quedaría un número negativo. O sea que esto es menor a 0. Ahora, le doy el valor 1. Perdón, menos por menos más, esto es positivo. Acá le doy el valor 1. Arriba me queda positivo, abajo me quedaría negativo, y esto es menor a 0. Después, un valor entre 3 y 6. Arriba me quedaría positivo. Acá también positivo. Ahora, si yo le doy el valor 5, ¿no? Acá me quedaría positivo. Es un número mayor a 0. Y después, si le doy un valor que sea 6, 7, cualquiera, me quedaría también positivo, que es mayor a 0. Ahora, ¿cómo se lee esto? Acuérdense, la derivada primero estudia el crecimiento, o sea que este crece, acá decrece, esto decrece y esto decrece acá. Acá me dice que es mayor a 0, la concavidad es positiva. Acá la concavidad es negativa. Acá es positivo y acá es positivo. ¿Sí? Entonces la gráfica
me está diciendo que yo tengo una asíntota vertical en 3. Póngale de que esto es 3. ¿Sí? Después, tengo esta asíntota vertical en 5x15. O sea que si esto fuera 15 acá, ¿no? Y después tengo que fuera menos 3 por acá, sería algo así. Si esto fuera menos 3, sería así. Ahora me dice que yo tengo un máximo relativo en 0. ¿Sí? Dice que tengo un mínimo relativo en 660. Póngale que sea acá 660. Vamos a hacer de que esto sea 60 acá. ¿Sí? Y en teoría, ¿esto qué fórmula tiene? Fíjese. Sube, llega al 0 y baja. O sea, hace algo así. Viene pegado acá. Máximo relativo, baja. ¿Sí? Y después, ¿qué me dice? Tengo entre 3 y 6. ¿Qué me dice? Baja acá. Acá me olvidé, esto es para arriba, dice, esto es así. Esto viene así y hace así. ¿Sí? Acá me debo haber confundido en algún signo, porque esto tendría que dar negativo acá. Acá me confundí en algún signo yo. Menos... Ah, los dos. Acá no sé, esto tendría que dar así. Entonces fíjense, si esto da así, esto viene así, con cavidad negativa, ¿no? Hasta 0 es negativa, vuelve a ser negativa acá, acá, positiva, positiva. Acá, sube, baja, acá, baja, sube. Y ahí tienen ustedes el comportamiento de la función. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí?